Bienvenidos a este video de cómo implementar máquinas de estados en Simulink. Mi nombre es José David Montoya, soy ingeniero de aplicación de componentes electrónicas, distribuidores de MathWorks para Colombia. Entonces el día de hoy les quiero mostrar un ejemplo muy sencillo y indicarles la manera en la cual se pueden implementar los diagramas de máquinas de estados en Simulink. Primero repasemos algunas definiciones. Entonces el estado representa un modo de operación de un sistema y es una condición estable. Las máquinas de estado modelan sistemas que pueden estar en uno o más estados y el estado actual depende siempre de los estados anteriores. Las máquinas de estado pueden representar o sistemas con cambios abruptos o modos de operación. Dentro de los ejemplos más sencillos encontramos ascensores y cajeros automáticos y ejemplos más complejos pueden ser aviones, carros y sistemas robóticos. La implementación de las máquinas de estado dentro de Simulink nosotros la dividimos en unos pasos que pueden ser mapeados a una implementación en otro, ya sea en papel o en otro software de las máquinas de estado. Entonces, como tal, lo más importante es la definición del sistema, definir sus estados, sus variables y sus transiciones. Recordemos que cuando estamos haciendo esto a través de gráficos, los estados normalmente son burbujas y las transiciones normalmente son las flechas que unen estos estados. Nosotros vamos a ver un ejemplo bien sencillo que es el encendido de una lámpara. Entonces, en el cual, por ejemplo, los estados sería el estado de apagado y el estado de encendido. Nuestras variables sería la lámpara como tal y el switch que está prendiendo, y obviamente las transiciones son representadas con flechas que unen estos dos estados, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es pasar a Stateflow y ver cómo podemos generar esta máquina de estado y cómo podemos a lo último simularla con ayuda de Simulink, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a MATLAB, vamos a abrir Simulink, un modelo en blanco, y nos vamos a ubicar en la librería y vamos a buscar Stateflow. Entonces vamos a orientarnos aquí y tenemos algunos objetos. Vamos a utilizar los diagramas. Entonces por ahora vamos a introducir este objeto en nuestro canvas y le vamos a dar doble clic. No sé si alcanzaron a notar, ya esto es Stateflow y tiene, por ejemplo, la ayuda gráfica que el canvas es un poquito color crema, y lo que tenemos sobre la izquierda son los objetos que podemos incluir en nuestra máquina de estado. Entonces inicialmente en la mayoría pues ya habíamos hablado de que vamos a definir dos estados muy simples. Definamos un estado inicial que es un estado de off. Cuando nosotros en Stateflow ingresamos nuestro primer estado, él va a venir acompañado de esta flecha que va a denotar que es el estado inicial, que es donde va a empezar nuestro modelo a funcionar, y lo nombramos. Y lo que hacemos, como este caso es muy sencillo, vamos a simplemente generar otro estado y MATLAB nos va a ayudar automáticamente nombrándolo como on si el anterior fue off. Ya tenemos nuestros estados gráficos, son dos burbujas. Vamos a representar una transición. Entonces lo que hacemos es que hacemos una flecha entre los dos estados y tenemos que decir cuál es esta transición. Entonces en este caso lo que vamos a decir es que ahí va a haber un switch de una lámpara, y en el momento en que este switch sea igual a 1 es cuando se va a dar esta transición, ¿cierto? Entonces estamos en el estado off, nuestro switch cambia a posición 1 y vamos a entrar al estado on. Entonces para hacerlo bidireccional, obviamente si estamos en el lado on queremos apagar nuestra lámpara, entonces vamos a utilizar el mismo switch pero ya en la posición 0, la posición de apagado, y lo hacemos. Hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura porque
la sintaxis es entre corchetes es cuando es comparación y entre llaves es cuando es asignación. En este caso estamos simplemente preguntando por el estado del switch y si tiene una de esas dos condiciones nos va a llevar entre los dos estados. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestras variables internas, que es qué está pasando dentro del estado. Como tal, lo que queremos es que se encienda, por ejemplo, la luz. Entonces va a ser, queremos que eso ocurra a la entrada del estado. Entonces se pueden, dependiendo de cómo uno configura su máquina de estado, las acciones dentro de MATLAB, por ejemplo, pueden ser o a la entrada, o puede ser durante, o puede ser a la salida del estado. Entonces es bueno poner en qué momento usted quiere que se ejecute su código, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a poner una lámpara que va a ser igual a 0, que es el estado de apagado, y aquí a la entrada del estado número 2 o el estado encendido queremos que obviamente la lámpara tome nuestro valor de encendido, ¿cierto? En este momento ya tenemos como nuestra máquina de estado muy simple, el ejemplo más simple para que nos familiaricemos un poco con la funcionalidad del Stateflow. Entonces lo que queremos a lo último es tener entradas y salidas, o sea, tener nuestro switch implementado y nuestra lámpara y ver si nuestra lógica que acabamos de implementar funciona. Eso lo hacemos a través de Simulink, pero vemos que por ejemplo no tenemos puertos de conexión. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la parte de símbolos aquí y definir que estos símbolos son, hay unos de entrada y una salida. Entonces el switch es una variable de entrada y la lámpara como tal es una variable de salida. Entonces al definir como tal estos símbolos, vemos que nuestro objeto inicial ya tiene puertos. Entonces estos puertos ya podemos hacer algún tipo de lógica. Yo voy a añadir una constante que nos va a permitir enfocarnos a simular una entrada y un display que nos va a permitir simular una salida. Pero entonces, como esto es muy gráfico, voy a insertar unos elementos más gráficos, que va a ser un switch que lo voy a conectar al bloque de la constante para que podamos hacer algo más gráfico, y con el display voy a hacer lo mismo pero con una lámpara. Aquí las conectamos, aquí solo está definido uno de los estados, entonces vamos a añadir el otro. Vamos a decir que el color sea blanco cuando el color sea blanco cuando está en 0 y que el color sea verde cuando esté en 1, ¿cierto? Entonces aplicamos y ya tenemos nuestra representación. Vamos a poner a simular esto por tiempo infinito. Entonces, bueno, aquí ya está en on. Entonces paso a off, paso a on y vemos que sí funciona. No sé si alcanzan a ver que aquí se muestra más o menos por encima de las máquinas de estado y ver en qué estado está. En caso en que nuestra máquina de estados internas sea muy compleja y no se alcance a ver acá, uno lo que puede hacer, si quiere ver en qué momento está, podemos abrir esto en una nueva ventana, el Stateflow o la máquina de estados, y simular para ver cómo es la interacción tanto dentro de Simulink como dentro de Stateflow, ¿cierto? Vemos sobre la derecha en el estado donde está, y si tuviéramos muchos más sería mucho más agradable la vista y podríamos ver en qué estado está, que a veces es difícil saber esto. Listo. Bueno, esto fue lo que les quería mostrar. Era un ejemplo muy corto. Se pueden añadir muchos más elementos a la parte de Stateflow, tanto estados como transiciones. Podemos añadir funciones de MATLAB, funciones de Simulink. Como esto es todo basado en lógica, si ustedes tienen tablas, también tablas de verdadero o falso, que también se utilizan en esta parte de algoritmos de control de lógica, también los podemos ingresar. Pero eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya servido. Aquí les voy a compartir algunas de nuestras redes sociales y nuestros contactos
en el caso que quieran hacer más preguntas o quieran preguntar otro tipo de cosas respecto al software de MATLAB para el territorio de Colombia. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.